Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de refractometría, que es un tema de química instrumental, del área también de química analítica. ¿Qué es la refractometría? Bueno, la refractometría la vamos a definir como aquella técnica analítica, por ello mencioné que es parte de la química analítica, que va a consistir en la medida del índice de refracción de un líquido o de un fluido con el objeto de investigar su composición. Sí, ya sea si se trata de una disolución o también podemos conocer su pureza si es un compuesto único. Poco han variado los refractómetros desde el diseño original creado por Abbe en 1874 y Pulfrich en 1887. Sin embargo, hoy en día existen refractómetros digitales que son muy sencillos de utilizar y que nos ayudan justamente para cuantificar algunas muestras o verificar la pureza de ciertas muestras mediante su índice de refracción. ¿Cuál es la teoría o cuál es la base de un refractómetro? Pues bueno, la base de la refractometría pues tiene que ver justamente con la refracción o el proceso de refracción de la luz. Si nosotros pensamos en un rayo de luz que pasa desde un medio hacia otro que tiene diferente densidad, esta va a cambiar su dirección cuando traspasa la nueva superficie. Este cambio de dirección nosotros lo vamos a llamar refracción o fenómeno de refracción. Cuando el segundo medio es más denso que el primero, entonces el rayo se va a aproximar a la perpendicular trazada sobre la superficie divisoria en el punto de incidencia. La causa fundamental de este fenómeno en la dirección se debe al cambio de velocidad de la luz, que se va a hacer más lenta entre más denso sea el medio por el que pasa el haz de luz. El ejemplo más simple y sencillo de la refracción o de la refracción de la luz que nosotros podemos observar es el que se ve en esta pantalla, donde si nosotros colocamos un lápiz o un popote en un vaso con agua, nos da la impresión de que se enchuecó, ¿no? De que está ligeramente chueco. Esto no es más que nuestros ojos perciben el cambio en la velocidad de la luz y por lo tanto el cambio en el ángulo de refracción, y pues eso hace que nosotros veamos como si el lápiz o el popote sufriera o se enchuecara o sufriera una inclinación ligera, ¿sí? Este es nada más y nada menos que el fenómeno de refracción. Y esta propiedad de algunos fluidos, justamente de cambiar su ángulo de refracción, gracias a la velocidad de la luz o al cambio de la velocidad de la luz, pues es lo que aprovechan los equipos de refractometría. Bueno, pues para los ciertos cálculos justamente que tienen que ver con el índice de refracción y con las mediciones de índice de refracción, vamos a utilizar algo que nosotros denotamos ley de Snell, que es la que se ve en pantalla. El índice de refracción se define como la relación de la velocidad de la luz en un espacio vacío en relación a la velocidad de la luz a través de una sustancia. Un resultado de esta propiedad es que la luz se va a desviar, entre comillas, porque efectivamente pues cambia de dirección debido al nuevo medio en el que está viajando. Esto es el término refracción o que nosotros conocemos como refracción. Por lo tanto, tenemos dos medios. El medio 1, que va a tener su índice de refracción específico, y el medio 2, que también va a tener su propio índice de refracción. Asimismo, vamos a tener un ángulo que va a ser el ángulo del haz incidente, que es si nosotros tomamos una línea de referencia central, en esta línea vamos a observar que el haz incidente va a chocar con el medio número 2 y el ángulo que se forme con esta línea que nosotros colocamos de referencia va a ser nuestro ángulo 1. ¿Sí? El cambio en el ángulo al pasar por el medio número 2 se va a llamar ángulo refractado y el rayo de luz justamente en el medio número 2 se va a llamar haz refractado, que es con la forma en la que nosotros distinguimos ambos términos, el haz que incide en el medio 1 y el haz que se refracta en el medio 2 con sus respectivos ángulos, ángulo incidente y ángulo refractado. Y podemos calcular bien cuánto se refractó la luz
justamente con la ley de Snell y utilizando los valores de índices de refracción de las sustancias. Como mencioné en la diapositiva anterior, hay tablas con índices de refracciones para algunos sólidos como el vidrio o como el diamante, que pueden llegar a pasar a permitir el paso de la luz, y algunos de los otros son fluidos como agua, aceite, alcohol, acetona, glicerina, etcétera. Otro cálculo que nosotros podemos utilizar justamente en la refractometría es la medición de algo ya denominado grados Brix. Los grados Brix se contemplan como los sólidos disueltos en una solución. Generalmente nos auxilia para la medición de azúcares. Es de hecho una medida importante en la calidad de algunos productos con alta concentración de azúcar, como jugos, como mermeladas y como jaleas. Y en este caso podemos medir el porcentaje o concentración porcentual versus la lectura en el refractómetro en grados Brix. ¿Qué significa esto? Que los refractómetros me pueden dar dos mediciones distintas. Una de ellas es el índice de refracción y la otra son los grados Brix, ¿sí? Que podemos calcular con el mismo equipo y que nos ayudan justamente con este proceso de refracción de la luz a cuantificar la concentración de algunas sustancias en el área de alimentos y en la industria en general. También se utiliza mucho en la calidad de aceites, por ejemplo, donde entre más puro sea el aceite, más va a coincidir o debe de coincidir el índice de refracción de dicho aceite con el medido después de haber realizado la purificación o la extracción de un aceite. Vamos a hablar justamente de los tipos de refractómetro y voy a mencionar 4 tipos de refractómetros distintos, de los cuales voy a explicar las siguientes diapositivas con más detalle. El primero es el de mano. Este es de los más utilizados. Se utiliza mucho, por ejemplo, para aquellos pequeños productores de cerveza o de vino artesanal, porque los grados Brix que mencioné en la diapositiva anterior, pues al ser también una medición del concentrado de sólidos disueltos, como lo es el azúcar, y el azúcar se transforma en alcohol, pues nos ayuda a monitorear si efectivamente se está transformando los azúcares en la fermentación en alcohol. Por lo tanto, es súper importante justamente para esta industria y mucho para aquellos pequeños productores de cervezas artesanales o de vinos artesanales. Gracias a este pequeño refractómetro de mano pueden monitorear y pueden dar una mayor calidad y estandarización a su producto. Tenemos el siguiente, que es el portátil. Tiene la misma finalidad, que también pues es medir, en este caso por lo general son en grados Brix, y pues puede auxiliar mucho en la industria alimenticia. Después tenemos los refractómetros de mesa, que es el digital y el tipo AVE, sí, que se utilizan ya en laboratorios, que son un poco más caros y que miden índice de refracción y grados Brix, según sea el caso, con mayor precisión. Vamos a verlo en las siguientes diapositivas, las partes de cada uno más a detalle. Comenzamos entonces con el refractómetro portátil o refractómetro de mano, el cual es como el que nosotros vemos en pantalla. En esta parte tenemos un ocular, que es a través del cual nosotros vamos a observar justamente lo que se ve aquí, que es la escala, ¿sí? En esta parte se tiene el prisma, donde se coloca la muestra, ¿sí? Con la luz del sol nosotros vamos a generar este efecto o fenómeno de refracción. Sí, tenemos un tornillo de ajuste, un tubo de espejo, la escala justamente dentro del ocular y bueno, así de sencillo es que lo que tenemos en la parte izquierda son los grados Brix, en la parte derecha, aquí no se ve bien, pero es el índice de refracción con decimales, 1.1, 1.2, etcétera. Y entonces al colocar la muestra, pues se va a formar justamente una división entre dos colores, el blanco y el azul, que es lo más común, y justamente en esta división, donde coincida esta división, van a ser nuestros grados Brix bien o nuestro índice de refracción. Y así de sencillo es como medimos en un refractómetro portátil o de mano. Es importante mencionar que necesita que estemos al aire libre, o bueno, mínimo teniendo la fuente de luz natural cerca,
para poder medir con mayor precisión y poder observar con mayor precisión justamente esta división para observar ya sean los grados Briggs o el índice de refracción. Como mencioné, algunos pequeños productores los suelen comprar, no son caros y suelen servir mucho para monitorear cómo los azúcares se van transformando en alcoholes, ¿sí? Esto va a significar que, por ejemplo, si una solución tiene 20 grados Brix al iniciar la fermentación, se espera que se vaya transformando en alcohol estos azúcares y disminuyan los grados Brix. Entonces, en la disminución de los grados Brix, pues va a significar que se tenga una correcta formación de los azúcares en alcoholes, que no se detectan en el refractómetro. En el refractómetro solo se detectan los grados Brix, que son los sólidos disueltos, y comúnmente en este caso pues es la sacarosa o el azúcar que se transforma en alcohol. Estos son los refractómetros portátiles, son los más sencillos y los más económicos. Tenemos ahora un refractómetro portátil digital que pues tiene prácticamente la misma función que el refractómetro anterior, solo que en este caso no tenemos que colocarlo bajo la luz natural y tenemos que ver de forma visual mediante el ocular la medida, porque en la pantalla directamente LCD nos da los grados Brix. Generalmente estos tipos de refractómetros solo nos da grados Brix, por lo tanto se utiliza más en la industria alimenticia, ya sea de productos que contengan altos azúcares o bien, como he estado mencionando, en algunos productos de fermentaciones alcohólicas. Tenemos un prisma, que eso es indispensable en todos los refractómetros porque es donde se coloca la muestra y donde pues se da el proceso de refracción, que es nuestra prisma y superficie de muestreo. Tenemos en este caso la pantalla, la tecla de Start, la tecla 0, un agujero de acollador que es para cuando se descalibra y el compartimento para la batería, porque al ser portátiles suelen trabajar con batería. En el caso de los anteriores no es así. Cabe mencionar que la parte principal de un refractómetro, sin importar si es portátil o de mesa, es el prisma, ¿sí? Y todos se calibran con agua destilada, por eso aquí tenemos una tecla de 0. El agua destilada tiene un índice de refracción de 1.333 y se toma como base, es decir, tenemos que primero calibrar con agua destilada para comprobar que el índice de refracción sea 1.333. En el caso de grados Brix, este tendría que ser 0 grados Brix y con ello se calibra, y una vez que se calibra con agua destilada, tanto el refractómetro digital como el refractómetro portátil que puse en la diapositiva anterior, pues entonces se puede iniciar con la medición del índice de refracción o de los grados Brix de la sustancia que nosotros deseamos medir. Estos son muy sencillos, este es un poquito más caro que el anterior, justamente por su característica de ser digital, pero ambos son ampliamente funcionales pues para las mediciones. Continuamos con el refractómetro digital de mesa. En este caso, este refractómetro se utiliza más en laboratorios, ¿sí? En este nos da la temperatura, nos indica el índice de refracción con muchos más decimales, también nos puede dar los grados Brix. Aquí también tenemos el prisma, ¿sí? Aquí pues justamente en lugar de tener una fuente de radiación de luz natural, se tapa y tiene su propia fuente de radiación, y después de esto pues simple y sencillamente nos da la medición del índice de refracción o grados Brix según sea el caso. También se calibra con agua destilada, se coloca el agua destilada, le indicamos al equipo que es agua destilada y que calibre, y entonces me debe de dar el índice de refracción de 1.333, que es el índice de refracción del agua. Recordamos que los índices de refracción son valores que son constantes, únicos para cada sustancia y que incluso también nos indican la pureza. Es decir, el agua pura debe de tener un índice de refracción de 1.333. Si nos dice que si tenemos un agua que es pura y destilada y no presenta este índice de refracción, significa que el agua tiene algunos sólidos que se encuentran disueltos, que están haciendo que el fenómeno de refracción se modifique y por lo tanto tengamos un distinto índice de refracción. Esto se utiliza muchísimo más en los aceites porque entre más puro sea un aceite, sobre todo los comestibles, debe de tener el índice de refracción lo más cercano o exactamente el índice de refracción teórico de dicho aceite. Por lo tanto, pues esto se utiliza más en la parte de industria, siendo la industria alimenticia
pues muy utilizado. Después tenemos el que es el de los más antiguos, que en este caso es un refractómetro tipo AVE, donde tenemos varias partes que nosotros podemos identificar. Al igual que el primer refractómetro, el refractómetro portátil, este consta de un ocular. Como todos los refractómetros, tenemos un prisma de iluminación. En este caso, tenemos un termómetro porque cabe mencionar que el índice de refracción y los grados Brix pueden variar con la temperatura. Por ello es que siempre que se mida una muestra se debe de medir a temperatura ambiente, ¿sí? Para no tener ninguna afectación ni ninguna variación. También, bueno, tenemos, como mencioné, el prisma. Aquí tenemos un prisma de iluminación, que es justamente mi fuente de radiación. Tenemos el prisma de refracción. ¿Sí? Tenemos un tornillo de calibración que, al igual que los otros 3 equipos, se debe de calibrar con agua, con el índice de refracción del agua 1.333. Y pues bueno, tenemos el mando para medir el índice. En este caso se mide de manera justamente manual, en el que vamos a observar, como aquí se ve, una escala en la parte de abajo y un círculo con 2 líneas que forman una cruz en la parte de arriba. Justamente con el mando para medir el índice de refracción, al momento de colocar el agua destilada, nosotros vamos a mover la perilla hasta que justamente en el cruce de estas 2 líneas que forman la cruz se tenga la división entre el color oscuro y el color claro, ¿sí? Siendo en la parte de arriba el color claro y en la parte de abajo el color oscuro. Al momento de tener justamente esta división exacta en la línea, en el punto de cruce de la X, entonces aquí debe de coincidir esta línea, que no sé si se observe bien, pero esta línea y que acabo de rayar, pues debe de coincidir con el 1.333. En ese momento decimos que se encuentra justamente calibrado mi equipo y entonces puedo proceder a la medición de mi muestra. ¿Cómo mido mi muestra entonces en un refractómetro? Bueno, para medir la muestra vamos a limpiar perfectamente la superficie del prisma, porque si no está perfectamente limpio y seco nuestro prisma, podemos tener un distinto dato de refracción debido justamente a una contaminación en el prisma, cosa que no queremos ni deseamos. Entonces, ya que nos aseguramos que está perfectamente limpio, para ello se suele utilizar algodón, también para que no haya piececitas de papel en el prisma. Se limpia con algodón seco. Después, para que seque más rápido, se coloca un poquito de etanol y entonces ya colocamos, después de la calibración, la muestra. ¿Sí? Cerramos por lo general cerramos el prisma de refracción. Tendemos siempre, en este caso, la fuente de radiación o el prisma de iluminación encendido, y entonces vamos a volver a ajustar con la perilla para que quede justamente de nuevo la división entre ambos colores, justamente a la mitad donde tenemos el cruce de las 2 líneas que forman una X. En el momento en el que sucede esto, bajamos la mirada hacia la escala y donde coincida, ya sea en la parte de arriba grados Brix o en la parte de abajo índice de refracción, pues ese es el índice de refracción de la sustancia o bien los grados Brix de la sustancia. ¿Sí? La medición es sumamente sencilla y el punto clave es siempre asegurarnos que el equipo fue calibrado antes de su uso, sin importar que estemos utilizando el refractómetro AVE, el refractómetro portátil, el refractómetro digital o el refractómetro portátil digital. Siempre debemos de calibrar previamente y dependiendo de lo que queramos, ya sea grados Brix o índice de refracción, pues vamos a poder realizar la medición. Una vez que se calibra, no hay ningún problema y podemos medir cuantas muestras deseemos sin necesidad de volver a calibrar hasta que terminemos, y ya cuando se apaga el equipo, si se vuelve a utilizar, entonces sí volveríamos a realizar una calibración. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es los principios de la refractometría. Justamente habrá que hacer algunos problemas y ejercicios en donde se aplique tanto la ley de Snell como alguna curva de calibración para observar justamente las aplicaciones de la refractometría en cálculos de química analítica en la industria alimenticia, en la industria farmacéutica o en la industria química en general. Muchísimas gracias por su atención y espero les haya gustado el video.